Bueno, listo. ¿Me confirman si ya logran ver? Sí, Leo, ya vemos. Gracias. Ok, listo. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Realmente sí, como les mencionaba, realmente sí estoy bastante emocionado de poder estar con ustedes este día para hablarles acerca, digamos, un poco de lo que es el tema de innovación mediante lo que es analítica de datos, ¿verdad? Esta va a ser un poco, digamos, como la agenda que vamos a cubrir de manera general este día, referente, digamos, a lo que son los temas con respecto, digamos, a innovación, ¿verdad? Vamos a hablar también un poquito acerca del, obviamente, del tema de analítica de datos y cómo eso, pues, entonces, se encausa, ¿verdad? A lo que son los temas de transformación digital. Bueno, este soy yo, un poquito más modo turístico, ¿verdad? Con respecto, digamos, también, digamos, de las cosas que me gustaría resaltar acá es, pues, obviamente, digamos, mi participación en la junta directiva del capítulo de ISACA, ¿verdad? Yo tengo una formación como auditor, pero esa misma formación y ese conocimiento del negocio que es requerido para todo proceso de auditoría, proceso de seguridad, pues entonces me ha llevado a poder moverme, digamos, el tema, a poder ver los temas de analítica de datos, ¿verdad? Pero bueno, ¿de dónde digamos, parte todo esto, verdad? Todo esto, digamos, parte obviamente, digamos, de los temas de innovación que está relacionado básicamente, digamos, con respecto a la empresa, ¿verdad? Entonces, aquí nos encontramos, digamos, dentro de un panorama en el cual, digamos, si las empresas se mantienen con el status quo que siempre han estado, si no están al constante movimiento, viendo, digamos, cómo se mueve lo que es la competencia, analizando básicamente, digamos, su entorno, pues entonces pueden caer en el riesgo de volverse obsoleta, ¿verdad? Entonces, sobre esto, pues, se ha visto, digamos, cómo incluso, digamos, en los últimos años se ha dado bastante el desarrollo de lo que es el tema, digamos, con respecto, digamos, a la innovación. La innovación, ¿qué es lo que busca, verdad? Tratar de generar esa ventaja competitiva que tiene que ser un elemento diferencial básicamente para una empresa con respecto, digamos, a sus competidores, ¿verdad? Que les va a permitir incluso, digamos, a llegar a nuevos nichos de mercado, que les va a permitir mantener o aumentar lo que es la cuota del mercado, el market share, como dicen, y tener básicamente, digamos, también un monitoreo con respecto, digamos, a cómo son sus indicadores con respecto, digamos, a temas de venta. Esto, digamos, es lo que al final se ve reflejado con respecto, digamos, a lo que perciben los clientes, pero internamente, para que esto, digamos, se pueda ir desarrollando, pues necesita también, digamos, de poder hacer un replanteamiento con respecto, digamos, a la adopción de nuevos modelos de negocio, ¿verdad? Entonces, que eso le va a permitir incluso, digamos, tener enfoques como en los últimos tiempos se ha ido desarrollando, como son temas más bien enfocados, digamos, a clientes céntricos. Temas también, digamos, a entender las dinámicas con respecto, digamos, a cómo se van moviendo los mercados, cómo es con respecto, digamos, a la percepción que tienen con respecto, digamos, a los clientes, el feedback que tienen con respecto, digamos, a eso. Esto también, digamos, va a introducir también, digamos, variantes con respecto, digamos, a lo que son productos o servicios, modificaciones también, digamos, con respecto, digamos, a las organizaciones. Hoy nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, estructuras jerárquicas, como anteriormente se venían manejando, pues pueden ser tal vez que le quiten dinamismo con respecto, digamos, a las decisiones en las cuales se tienen que ir moviendo básicamente, digamos, lo que es la organización, ¿verdad? Y lo otro es, obviamente, digamos, con respecto, digamos, a hacer procesos y ahora, digamos, que estamos con una dinámica donde se ha introducido mucho el tema de agilismo, ¿verdad? Que eso también, digamos, conlleva lo relacionado con respecto también, digamos, a cómo se van modificando esos procesos y tratar de hacerlo más liviano para poder, digamos, responder a lo que son las necesidades que se tienen con respecto, digamos, a lo que son los procesos con respecto como tal, ¿verdad? Entonces, dentro de este entendimiento, ¿verdad? Que se conlleva, que es importante, porque al final lo que busca es poder tener esa ventaja competitiva, pero ¿de dónde parte esa ventaja competitiva, verdad? Con respecto, digamos, a hacer investigaciones, ¿verdad? Hacer investigaciones, entonces el área con respecto, digamos, al proceso de investigación, desarrollo e innovación
son procesos que ayudan también, digamos, para poder entender, incluso, digamos, antes de salir un producto, pues obviamente, digamos, como cuál es la percepción que pudieran tener sobre eso, obviamente, digamos, lo que son los clientes o los nichos de clientes, ¿verdad? Como para poder definir incluso también, digamos, puntos de equilibrio que se puedan tener, expectativas con respecto, digamos, a cómo va a ser el movimiento en torno a eso, ¿verdad? Entonces, eso también, digamos, lleva a un proceso sistemático que tiene que venir y hacerse, básicamente, digamos, un método, ¿verdad? Para poder, digamos, sobre eso, pues entonces ir desarrollando nuevos mecanismos con los cuales, digamos, se van entendiendo tanto lo que es la dinámica de lo que es el posible producto o mejoras del producto, ¿verdad? Y a esto, pues entonces incluirle también con respecto, digamos, a los temas con respecto, digamos, a innovación, ¿verdad? Que la innovación lo que nos permite es poder descubrir mediante lo que son métodos de investigación, métodos de desarrollo, la percepción y adopción que se van a tener de cómo se va desarrollando lo que es un producto, cómo se va desarrollando con respecto, digamos, a lo que es un servicio, cómo se puede, digamos, incluso mejorar, básicamente, digamos, con respecto a la manera en la cual se están realizando esos productos, esos servicios, que al final es una cadena de valor, ¿verdad? Entonces, transformar esa cadena de valor para poder crear ventaja competitiva son parte, digamos, de las cosas que también, digamos, se busca. Cómo yo me logro diferenciar con respecto, digamos, a mi competidor, ¿verdad? Cómo yo puedo generar una ventaja competitiva, cómo yo puedo llegar de repente, digamos, a otros nichos, cómo yo puedo, digamos, incluso llegar, digamos, a otros temas o a otros nichos de mercado que incluso, digamos, puede ser temas generacionales, ¿verdad? Entonces, todo eso, digamos, parte también, digamos, de la investigación, de todo esto, ¿verdad? Pero entonces, para poder, digamos, hacer ese análisis que le va a permitir, digamos, digregar y generar y tener todo ese insight de lo que son los temas con respecto, digamos, a fuentes de ventaja competitiva, digamos, sobre esto, y para poder, digamos, poder generar valor, el tema, digamos, de la tecnología es un factor diferenciador, ¿verdad? Porque al final la tecnología lo que va a poder habilitar es básicamente, digamos, los temas de transformación. Y aquí tenemos un concepto que es básicamente, digamos, lo que son tecnologías disruptivas, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de tecnología disruptiva? Aquella tecnología que cuando llega viene y transforma básicamente, digamos, lo que es el mercado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunos de los ejemplos de lo que en su momento, digamos, fueron las tecnologías disruptivas, ¿verdad? Como fue también, digamos, el radiotransistor, ¿verdad? Que en su momento, digamos, pudiera ser, o en todo caso, digamos, no tenía, por ejemplo, la calidad de sonido que tenían de repente, digamos, aparatos más grandes para la época, ¿verdad? Pero que tenía la ventaja que era portátil, ¿verdad? Entonces, digamos, la funcionalidad que eso introdujo, pues entonces fue un elemento diferenciador, digamos, para su momento. La calculadora también, ¿verdad? La calculadora electrónica también, digamos, introdujo básicamente, digamos, un cambio a cómo se venía manejando básicamente, digamos, incluso, digamos, la dinámica de tener básicamente, digamos, calculadoras eléctricas que tenían obviamente, digamos, que estar conectadas y depender básicamente, digamos, de un tema corriente. Y no se diga, digamos, la transformación que tuvo y que hemos tenido básicamente, digamos, con respecto, digamos, al celular, ¿verdad? Tenemos ese primer celular que era bastante grande, que era bastante voluminoso, ¿verdad? Que si en caso, digamos, no lo llegaban a tirar, nosotros, pues incluso, digamos, podía hacerle daño a las demás personas, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, esos, digamos, han sido, digamos, elementos que han venido, digamos, a cambiar básicamente, digamos, la dinámica como tal, pues, ¿verdad? Entonces, todo eso, digamos, se ha venido y se ha introducido gracias, digamos, a los temas y a las bondades que trae básicamente, digamos, la tecnología como tal. La tecnología, pues, entonces viene a ser un elemento diferenciador que al final lo que va a permitir es poder, digamos, a tener nuevas maneras de poder hacer, digamos, con respecto, digamos, a las cosas, ¿verdad? Ahora, con respecto, digamos, a cómo tenemos la globalización, el uso de las tecnologías de información y comunicación, pues obviamente es primordial y es dinámico, ¿verdad? Las bondades que nos dan sobre eso, ¿verdad? Pero al final, lo que le permite es, obviamente, digamos, poder relacionarse de manera directa, básicamente, digamos, con lo que son los clientes, con nuestros proveedores, ¿verdad? Con nuestras partes interesadas, organismos públicos, ¿verdad? Ampliando, básicamente, digamos, con esto la capacidad comercial que se puede tener, digamos, sobre esto, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente, digamos, lo que se venía, los elementos que han sido, digamos, elementos diferenciadores, que han sido tecnologías disruptivas en su momento. Ahora, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos en un panorama donde ya, por ejemplo, nosotros estamos pensando, decimos tecnología disruptiva y pensamos temas con respecto, digamos, a robótica, ¿verdad?
hablamos temas con respecto, digamos, básicamente, digamos, a temas de inteligencia artificial, hablamos también, digamos, temas con respecto a lo que pueda ser el Internet de las cosas, ¿verdad? Hablamos temas también, digamos, con respecto a lo que pueda, bueno, incluso digamos, estamos viendo, digamos, incluso, digamos, el desarrollo con respecto, digamos, a los drones que se puede ir realizando en torno, digamos, a eso. Hablamos acerca, digamos, de tecnologías que nos permitan poder hacer más dinámicos y seguras nuestras transacciones, como la tecnología de blockchain, ¿verdad? Entonces, todo eso, digamos, viene como parte, digamos, de esta ola, pero esta ola básicamente, digamos, parte de un elemento que es bien importante, que es con respecto, digamos, al elemento de la información, ¿verdad? La información, ahora, digamos, como lo conocemos, es básicamente, digamos, el nuevo oro de nuestro tiempo, es lo que más valoran, digamos, nuestras empresas, es lo que más también, digamos, valoran también lo que son incluso las amenazas, los atacantes, ¿verdad? Poder hacer, digamos, y acceder a lo que es esa información, porque esa información es la que le permite básicamente a una empresa, ¿verdad? Poder tomar decisiones, ¿verdad? Y que también a la vez esa información pues también, digamos, descubre básicamente, digamos, elementos que son importantes, ¿verdad? Y que hablan incluso, digamos, de nuestro comportamiento, de nuestras características, ¿verdad? Como es el caso también, digamos, de la información personal, ¿verdad? Pero esa misma información personal a la vez devela información que es valiosa básicamente, digamos, para poder hacer análisis con respecto, digamos, a tendencias, acerca, digamos, de comportamientos, ¿verdad? Y mucho de eso, digamos, se basa básicamente, digamos, en la información y ahora, sobre todo, que estamos en un panorama digital, ¿verdad? Que nosotros incluso, digamos, tenemos ya básicamente, digamos, una identidad digital, que nuestro comportamiento, incluso, digamos, en redes, nuestro comportamiento y nuestras interacciones que tenemos por los distintos canales, obviamente, digamos, lo que está dejando es una marca, ¿verdad? Es una marca y está dejando básicamente, digamos, una huella, ¿verdad? Entonces va a depender también, digamos, de nosotros, de ese tema aparte, ¿verdad? Cómo nosotros también, digamos, estamos protegiéndonos con respecto, digamos, a la información que nosotros estamos compartiendo y estamos cediendo, en algunos casos, ¿verdad? También, digamos, lo estamos haciendo libremente al obtener básicamente, digamos, un servicio, ¿verdad? Y es por eso que incluso, digamos, muchas empresas se enfocan básicamente, digamos, en poder hacer análisis con respecto, digamos, a la información de mercado que nosotros estamos cediendo, básicamente, digamos, con respecto, digamos, al uso de lo que son determinados servicios, determinadas tecnologías, determinadas redes sociales, ¿verdad? Todo eso básicamente, digamos, son cosas que también, digamos, se llevan como parte de eso. Y el elemento fundamental sobre eso, pues, básicamente, digamos, la información, ¿verdad? Toda la información parte básicamente, digamos, de un concepto, que es básicamente, digamos, un dato, ¿verdad? Un dato es una representación simbólica de lo que es un atributo, una variable cuantitativa, ¿verdad? De cantidad, una variable cualitativa con respecto, digamos, a la característica o a lo que eso representa, pero el dato como tal, realmente, digamos, no nos dice nada, ¿verdad? El dato necesita básicamente, digamos, un contexto, ¿verdad? Poder también, digamos, dotarle de un contexto, dotarle de lo que pueda ser un formato, dotarle también, digamos, de un momento en el tiempo, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Entonces, para que, digamos, ya dotándole, digamos, de esas características que básicamente, digamos, es básicamente un dato, que si nosotros vamos incluso más atrás, ¿verdad? Está compuesto, pues, básicamente, digamos, incluso de lo que puede hacer un byte, y dentro de un byte, obviamente, digamos, vamos a tener lo que es la representación con respecto, digamos, a un bit, ¿verdad? Pero si nosotros le pedimos y le damos básicamente, digamos, un contexto, establecemos básicamente, digamos, un periodo de tiempo, establecemos también, digamos, una unidad también, digamos, volumétrica, si nosotros nos vamos a referir básicamente, digamos, con respecto a un peso, ¿verdad? Obviamente, digamos, si va a ser un tema de distancia, pues entonces le vamos a dar como tal ese elemento como tal, entonces nos va a permitir, obviamente, digamos, tener información. Al final, digamos, la información dotada básicamente, digamos, y acompañada básicamente, digamos, de lo que es un entendimiento, de poder hacer un relacionamiento, ¿verdad? Con respecto, digamos, a lo que puede ser un determinado producto, a lo que pueda ser, digamos, una determinada relación que pueda tener, digamos, sobre eso, pues entonces se va a volver básicamente, digamos, un conocimiento, ¿verdad? Y lo que nosotros aquí entendemos es que al final el conocimiento le va a permitir básicamente, y base también, digamos, y le permite ver muchas de las cosas, como por ejemplo comportamientos históricos, ¿verdad? Relacionamiento que puede tener, ¿verdad? Relacionamiento con una variable o con varias variables, pues entonces eso se va a volver conocimiento, que a una organización
lo que le va a permitir es poder tomar decisiones, ¿verdad? Poder tomar decisiones y tomar decisiones informadas, ¿verdad? Si nosotros obviamente tenemos un adecuado proceso de calidad de datos, obviamente, digamos, que sea representativo, que esté accesible también, digamos, sobre eso, ¿verdad? Nuestras empresas y las empresas en general, pues obviamente, digamos, necesitan básicamente, digamos, de esos datos como para poder decir, bueno, cuánto es la capacidad económica que yo tengo, ¿verdad? ¿Cuál es mi capacidad que yo tengo, digamos, para afrontar un determinado riesgo? ¿Verdad? Eso va a depender efectivamente, digamos, de la información y de la calidad de la información que le permita poder tomar decisiones y poder tomar decisiones informadas, ¿verdad? Entonces, sobre eso, pues entonces nosotros reconocemos que los datos es un elemento vital, básicamente, digamos, para lo que es la vida y el devenir de lo que puede hacer una empresa, ¿verdad? Entonces, aquí viene el concepto que se ha venido manejando últimamente, que es la ciencia de los datos, ¿verdad? Entonces, eso lo que permite es el estudio sistemático, ¿verdad? De desarrollar métodos con los cuales, digamos, se estén haciendo, digamos, registros de lo que es la información, el almacenamiento y el análisis para poder, digamos, sobre esa información extraer los datos que sean necesarios y sean requeridos, digamos, para poder sobre eso hacer un uso adecuado con respecto, digamos, a lo que puede hacer, lo que esa información nos representa, ¿verdad? Pero básicamente, digamos, nos encontramos en un contexto donde anteriormente las empresas únicamente, digamos, para poder tomar sus decisiones se basaban en datos estructurados. Llámese datos estructurados a aquella información que ya se encontraba dentro de sus sistemas, ¿verdad? Que ya tenían una estructura lógica, que tenían básicamente, digamos, una relación, unos enlaces entidad-relación, si lo vemos, digamos, a nivel de datos, ¿verdad? Y que sobre eso, pues entonces podían establecer ellos básicamente, digamos, determinados reportes, y teníamos aquel concepto que ustedes saben, que acerca, digamos, de lo que son cubos de información, ¿verdad? Que tenían distintas caras, ¿verdad? Dependiendo del contexto que se necesitaba, ¿verdad? Pero ahora que lo que nos encontramos, que ya básicamente, digamos, no solamente las empresas tomando lo que es la información histórica, eso les va a permitir poder saber que están haciendo, digamos, las decisiones correctas, porque imaginémonos en este caso, por ejemplo, de lo que es en esta situación de pandemia que estamos viviendo, por ejemplo, tomar datos de ventas de 2019, de repente no puede ser representativo para lo que puede hacer, digamos, las organizaciones como tal, ¿no? Entonces, por eso es que también, digamos, los datos no estructurados, llámese datos que pueden estar incluso, digamos, representados y que no puedan ser de momento, digamos, puedan ser registrados de momento, digamos, dentro de lo que puedan ser nuestros propios sistemas de información, ¿verdad? Puede venir y sobre eso, pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a requerir, digamos, hacer unas nuevas estructuras como para poder, digamos, información que de repente pueda ser relevante, como pueda ser información de redes sociales, ¿verdad? Que es voluminoso y ahí hablamos acerca, digamos, de temas de Big Data, nos van a servir para poder ver el comportamiento de un determinado producto, ¿verdad? De una determinada tendencia, ¿verdad? Entonces, todo eso, digamos, parte básicamente, digamos, de eso. Y los datos estructurados, incluso, digamos, vamos a encontrar básicamente, digamos, lo que puedan ser, digamos, imágenes, lo que pueda ser de repente, digamos, temas con respecto, digamos, a sonido, ¿verdad? Incluso, digamos, datos que pueden encontrar, digamos, que no necesariamente, digamos, y que estén afuera, digamos, como incluso, digamos, correos electrónicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final, digamos, el objetivo de la ciencia de datos es poder obtener información y conocimientos, ¿verdad? De cualquier fuente que pueda venir sobre esto y poder, digamos, tomar las decisiones correctas, ¿sí? Bueno, entonces, yo les cuento, a mí me gusta la Fórmula 1, me gustaba más cuando era más competitiva, ¿verdad? Pero no deja, digamos, de ser representativo, digamos, como incluso, digamos, el análisis de datos le permite en todo momento poder hacer un modelado de lo que puedan ser determinados escenarios y el comportamiento que pueda tener, por ejemplo, un Fórmula 1 con respecto, digamos, a una carrera, ¿verdad? Y ahí no solamente vamos a estar porque incluso, digamos, tienen ingenieros que están dedicados a eso y que digamos, están procesando una cantidad exagerada de datos, ¿verdad? En tiempo real, ¿verdad? Entonces, están en todo momento, digamos, no solamente, digamos, midiendo lo que puede hacer, digamos, lo que es la gasolina, ¿verdad? La presión de las llantas, ¿verdad? Como normalmente, digamos, nosotros lo podemos encontrar en nuestros vehículos, ¿verdad? Sino que, digamos, sobre eso, pues entonces incluso, digamos, viene y incluso, digamos, le permite hacer escenarios, ¿verdad? Basados, digamos, en la velocidad, basado también, digamos, en lo que es la dinámica de la pista, ¿verdad? Basado, digamos, también en lo que es básicamente, digamos, la temperatura del ambiente, la dirección del viento, ¿verdad? El desgaste de la llanta que va a tener, el tipo también, digamos, el tipo de la llanta que también, digamos, va a tener.
Entonces, todo eso, digamos, le va a permitir poder hacer determinados escenarios o incluso, digamos, poder predecir en qué momento, digamos, por ejemplo, tendría que hacer un repostaje, ¿verdad? Con respecto, digamos, a combustible. En qué zonas, por ejemplo, puede hacer, digamos, el uso de lo que puede ser el DRS, que también, digamos, le genera también, digamos, una ventaja aerodinámica con respecto, digamos, al vehículo, ¿verdad? Entonces, todo eso, digamos, es parte incluso, digamos, y de la bondad, que básicamente incluso, digamos, le permite básicamente lo que es la telemetría y el análisis de datos en tiempo real que puede tener, digamos, un bólido de carrera, ¿verdad? Y este análisis es el análisis que se trata de hacer también con respecto, digamos, a una compañía, ¿verdad? ¿Cuál es básicamente, digamos, nuestra capacidad? ¿Cuáles son básicamente, digamos, con respecto, digamos, a lo que puedan ser nuestros ingresos? ¿Cuáles van a ser básicamente, digamos, lo que son nuestros costos, ¿verdad? ¿Cómo es el comportamiento que estamos teniendo en determinado momento? Entonces ya no solamente, digamos, eso se traduce básicamente, digamos, en ver en lo que históricamente se venía realizando, ¿verdad? Sino es también predecir determinados escenarios, ¿verdad? En esta pandemia, muchas empresas, con respecto, digamos, a lo que son ventas, con respecto, y no solamente, digamos, empresas comerciales, ¿verdad? Incluso, digamos, instituciones también se encargan básicamente, digamos, de ver cómo va a ser el comportamiento que se va a tener, hasta qué momento, digamos, podemos llegar, digamos, y de repente llegar a un escenario en el cual la empresa no va a tener liquidez, ¿verdad? Entonces, todo eso básicamente, digamos, ayuda a poder hacer la toma de decisiones. Pero, ¿cuáles son los retos, verdad? De repente, ¿qué sucede si, por ejemplo, están generando básicamente, digamos, la información contable y esa información contable, cada vez que la genera diferencias y genera diferencias importantes o tarda mucho tiempo en poder ser generada, ¿verdad? O necesita mucho reproceso, pues entonces lo que va a hacer es que básicamente, digamos, le va a quitar ese dinamismo, ¿verdad? Que le va a permitir, digamos, a una empresa como tal poder tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es analítica? La analítica es el descubrimiento e interpretación de lo que son patrones significativos con respecto, digamos, a los datos y esos patrones que nos van a poder llevar a poder hacer lo que es toma de decisiones, ¿verdad? Esto a la vez es un contraste multidisciplinario que utiliza temas de matemática, temas con respecto, digamos, de estadística, ¿verdad? Para lo que es el modelamiento predictivo, ¿verdad? De lo que va a ser el día de mañana. Realmente, digamos, en este escenario que estamos ahorita de pandemia, realmente, digamos, por ejemplo, nadie tiene la certeza, y menos una empresa, de cómo va a ser el comportamiento del día de mañana o del siguiente mes, ¿verdad? Pero basado, digamos, en los datos, en los comportamientos actuales, se pueden hacer determinados escenarios, ¿verdad? En los cuales, y que le va a permitir sobre eso poder hacer patrones significativos y tener un conocimiento básicamente, digamos, de lo que es la data almacenada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos básicamente, digamos, 3 escenarios, ¿verdad? La idea también es hacerlo simple, ¿verdad? Para que se entienda acerca, digamos, de lo que es tanto la analítica prescriptiva, ¿verdad? Que le permita, que esta básicamente, digamos, habilita las decisiones basadas, digamos, en los datos como son, ¿verdad? En cosas, digamos, que le dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Ustedes no se han dado cuenta, digamos, que, por ejemplo, con respecto, digamos, a la dinámica del fair basis, es la medida que utilizan las aerolíneas para básicamente, digamos, para hacer el cálculo con respecto, digamos, a cuál va a ser el input que se va a dar para poder establecer lo que son los precios de los tickets, ¿verdad? Pero este proceso de fair basis es un proceso dinámico, ¿verdad? Que va a depender también y en todo momento, digamos, está al pendiente de lo que es el mercado, ¿verdad? De lo que es básicamente, digamos, lo que es la tendencia, ¿verdad? De ahí tenemos otro tipo de modelado de analítico, que es un modelo predictivo, ¿verdad? Que trata de predecir el futuro basado, digamos, en patrones históricos, digamos, de qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, aquí de repente vemos, incluso, digamos, empresas, por ejemplo, que, digamos, basado en ese comportamiento histórico de los distintos estratos que tienen, digamos, determinados grupos, pues entonces le va a poder permitir cuáles van a ser un estimado de lo que va a ser el comportamiento, digamos, de utilización, digamos, de puntos, ¿verdad? De las empresas de lealtad, ¿verdad? Para eso poder venir y establecer básicamente lo que son estimaciones, ¿verdad? Y lo otro es un análisis descriptivo, ¿verdad? Que es una minería de datos que le utiliza para poder proveer al negocio de qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, esto básicamente, digamos, lo que le dice es, bueno, nosotros lo vemos, pues, o sea, ustedes, por ejemplo, si son usuarios de Netflix, si son usuarios de Amazon, ¿verdad? Entonces, ustedes terminan de ver una serie y ya de repente, digamos, basado en su comportamiento, ¿verdad? Entonces, le empiezan a decir cuáles podrían ser, digamos, el tipo de entretenimiento que les conviene más a ustedes, basado, digamos, en lo que ustedes históricamente, digamos, han venido desarrollando, ¿verdad?
Entonces, eso también, digamos, son parte, digamos, de las cosas que se tienen con respecto, digamos, a eso, ¿verdad? Entonces, de ahí, pero ¿cuál es el proceso que se utiliza básicamente, digamos, con respecto, digamos, al análisis de datos, ¿verdad? Poder determinar el tipo de datos que necesitamos analizar, ¿verdad? Si este va a ser, digamos, un dato estructurado, ¿verdad? Si va a ser información que tenemos básicamente nuestros maestros, ¿verdad? Si va a ser información que se van a tener con respecto, digamos, a datos no estructurados, imágenes, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos, ¿verdad? Otro tipo de archivo que también, digamos, sobre eso, pues entonces se ha requerido, digamos, sobre eso, pues entonces poder identificar. Entonces, esa inspección lo que nos ayuda también es poder determinar cuál es la pregunta que queremos responder, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer mediante lo que puedan hacer los datos, ¿verdad? En el momento que lo vamos a hacer, cuáles van a ser las variables que nos interesan. Hacer básicamente, digamos, también un proceso con respecto, digamos, a lo que es la limpieza con respecto, digamos, a los datos, ¿verdad? Identificar también, digamos, sobre esto, pues entonces las métricas que vamos a requerir sobre eso y poder garantizar también, digamos, que en esa limpieza de datos se dé básicamente, digamos, una estandarización, que no existan básicamente, digamos, datos duplicados. En la transformación va a venir el proceso en el cual, digamos, se hace básicamente, digamos, los análisis que se han requerido, basados también, digamos, en la información que queremos y en el propósito que vamos a tener, ¿verdad? Si esto van a ser distribuciones de frecuencia, si va a ser un proceso de segmentación de datos para sobre eso pues, poder ver un comportamiento aislado con respecto, digamos, a eso, si van a ser de repente, digamos, análisis con respecto, digamos, a Pareto, ¿verdad? Si de repente va, bueno, entonces, por el volumen de datos, pues, vamos a hacer un 80-20, ¿verdad? Donde básicamente se van a tratar de poder identificar ese 20% de lo que son transacciones, ¿verdad? Que representen básicamente, digamos, que tenga más representatividad y que incluso, digamos, pueda representar mayor ingreso, ¿verdad? O mayor riesgo, digamos, sobre eso. Nos va a permitir también sobre eso, pues, poder hacer análisis de fraudes, ¿verdad? Poder identificar, digamos, si hay números duplicados, si hay de repente, digamos, datos nulos, ¿verdad? Si, por ejemplo, en un proceso de facturación, por ejemplo, ¿verdad? Hay saltos con respecto, digamos, a esto, ¿verdad? O si se van a tener de repente, digamos, datos atípicos que por el conocimiento que se tiene, pues entonces se esté presentando. Si de repente también hay un tema que muchas veces se maneja con los temas de fraude con respecto, digamos, a valores exactos, ¿verdad? O valores cercanos, básicamente, digamos, a ese límite con respecto, digamos, a lo que son establecimientos de controles o margen, ¿verdad? Otros temas también con respecto, digamos, incluso análisis basado, digamos, en estadística, como de repente puede ser la ley de Benford, ¿verdad? Y que al final nos va a poder hacer y tratar de hacer ese modelado de datos, ¿verdad? Bueno, si va a ser una tendencia lineal, básicamente, digamos, con respecto, digamos, a lo que son las variables, ¿verdad? O va a tener distintos tipos de relacionamiento dependiendo de múltiples variables que van a tener, ¿verdad? Entonces, o si de repente, digamos, van a ser series de tiempo que van a ser, digamos, en modelos que incluso, digamos, puedan ser modelos estacionales que se van a tener. Entonces, eso es lo que nos va a permitir sobre eso, pues entonces poder ver cuál es el mejor mecanismo que podemos utilizar para hacer una presentación de datos, ¿verdad? Si va a ser, digamos, una comparación con respecto, digamos, a lo que puedan ser variables, si va a ser, digamos, una distribución con respecto, digamos, a cómo es el comportamiento de un grupo, ¿verdad? Que se tiene, si va a ser una composición o relación que se puede tener, digamos, sobre eso, ¿verdad? Entonces, estas técnicas lo que ayudan es poder entender básicamente, digamos, cómo es el comportamiento que se tiene dentro de una organización y poder ver los mecanismos con los cuales se pueden utilizar para poder generar mayor productividad, ¿verdad? Y mejorar incluso con respecto, digamos, a lo que pueda ser el negocio y el comportamiento, digamos, que se va a tener, ¿verdad? Entonces, este análisis de datos es bien importante, obviamente, digamos, como para poder hacer un relacionamiento en lo que pueda ser lo que es el cliente con respecto, con lo que es la empresa con respecto, digamos, a lo que son sus clientes, ¿verdad? Obteniendo datos como puedan ser, obviamente, digamos, datos del cliente, el negocio, factores económicos que puedan estar, digamos, sobre eso. Nosotros aquí no nos vemos impactados, obviamente, digamos, en El Salvador, ¿verdad? Por la solidez que nos da el dólar, ¿verdad? Pero en otras economías donde el dólar, donde la moneda como tal, el currency, varía, ¿verdad? Día a día, entonces va a ser un factor que también, digamos, se tiene que considerar, ¿verdad? Experiencias prácticas que, digamos, sobre eso vamos a tener. Entonces, sobre eso, pues, entonces, nos va a poder permitir, digamos, cuál va a ser, digamos, el tipo de análisis que se va a necesitar y cómo nosotros lo vamos a poder representar. Porque es importante, digamos, la representación, ¿verdad? Para poder llegar, básicamente, digamos, a lo que son nuestros stakeholders, ¿verdad? Para que puedan entender las consideraciones,
Entonces, en el análisis de datos también, digamos, y es parte de las cosas que también es bien importante, porque muchas veces, digamos, y lo digo, pues, remontándome a mí yo cuando era universitario, ¿verdad? Que yo decía, bueno, pues si yo lo, digamos, lo puedo explicar de manera técnica, pues entonces todos me lo van a entender, pero ya cuando uno se llega al escenario, digamos, de la vida real, donde uno se da cuenta que, por ejemplo, los que toman decisiones muchas veces son abogados, ¿verdad? O tienen formación de abogados, ¿verdad? Que no tienen mayor conocimiento de repente de lo que puedan ser tecnologías y que muchas de las veces también nos encontramos con brechas generacionales importantes, ¿verdad? Entonces es bien importante, digamos, el tema también de lo que es la visualización, ¿verdad? Entonces la visualización como para poder utilizarlo, porque al final es esto, porque realmente, digamos, mucho del trabajo se basa básicamente, digamos, en el análisis, en la preparación, en básicamente, digamos, pero también, digamos, un elemento bien importante es poder hacer una presentación adecuada con respecto, digamos, a lo que queremos informar, ¿verdad? Entonces la parte, digamos, con respecto, digamos, a poder dar el mensaje, ¿verdad? Es parte básicamente, digamos, con respecto, digamos, a eso, ¿verdad? Pero ¿por qué básicamente, digamos, necesario, obviamente, digamos, este tema? Por los temas con respecto, digamos, a reducción de costos, ¿verdad? Por respecto, digamos, al análisis de producto y el mejor marketing que pueda tener, básicamente, digamos, una empresa, ¿verdad? Para poder hacer tomas de decisiones rápidas, ¿verdad? Que necesiten, básicamente, digamos, algún tipo, digamos, de respuesta rápida y directa con respecto, digamos, a esto, ¿verdad? Y un análisis con respecto, digamos, a lo que se pueda tener la organización, métricas, hay organizaciones que incluso, digamos, no manejan métricas, métricas con respecto, digamos, a cuánto se tardan, cuánto les lleva, por ejemplo, tener básicamente, digamos, toda la cadena de producción, tener básicamente, digamos, un producto publicado, ¿verdad? Entonces, todo eso son parte de las cosas que también, digamos, conlleva con respecto, digamos, a esto. Y es básicamente, digamos, lo que se trata de hacer. Uno de los temas que también, digamos, se tiene es el uso de lo que son cuadros de monitoreo, ¿verdad? De repente hay algunos que utilizan básicamente, digamos, y que le permiten, digamos, a un tomador de decisiones, dependiendo obviamente, digamos, del nivel jerárquico en que esté, pues entonces poder ir viendo, digamos, cómo puede ser, digamos, el comportamiento, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se trata de hacer es también, digamos, construir estos cuadros de monitoreo que le permiten a ellos, pues, poder tomar decisiones informadas, ¿verdad? Entonces podemos ver temas con respecto, digamos, a lo que puedan ser los ingresos, ¿verdad? Temas con respecto, digamos, a cómo pueden ser, digamos, los gastos operativos que se puedan tener año con año, mes a mes, ¿verdad? Ir viendo también, digamos, temas de los que puedan ser, digamos, los estados financieros con respecto, digamos, a temas con respecto, digamos, a los ingresos, ¿verdad? Los costos operativos, ¿verdad? El beneficio que se está teniendo como tal. Entonces, todo eso también, digamos, son parte de las cosas que mediante lo que son este tipo de herramientas, nos ayuda también, digamos, como para poder ir mostrando y haciendo, digamos, lo que son la presentación adecuada y en todo momento, ¿verdad? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que de repente, digamos, la presentación y la presentación adecuada. Históricamente, digamos, cómo se venía manejando de repente las empresas, pues que se tardaban de repente una semana en poder hacer, digamos, un reporte, ¿verdad? Ahora con este dinamismo, y por eso es que también la data le permite dotarle, digamos, de ese concepto de lo que es básicamente, digamos, la innovación a las empresas para poder dar ese dinamismo, para poder hacer lo que es la toma de decisiones y análisis como tal, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? Mecanismos también, digamos, en la cual, cómo se tiene que dar básicamente, digamos, el análisis y la presentación de lo que pueda ser el reporte, dependiendo, digamos, de la situación, si va a ser un tema de comparación, ¿verdad? Si puede ser básicamente, digamos, un tema, digamos, de poder ver, digamos, lo que son las distribuciones, y es bien importante, digamos, sobre eso, obviamente, digamos, las variables que se van a considerar, digamos, como cada uno de estos, ¿verdad? El relacionamiento que va a tener, obviamente, digamos, esto. Entonces, si esto, obviamente, digamos, porque es lo que sucede también, que de repente, y lo hablo de información de informático, pues siempre se ha pensado que, por ejemplo, barras o un pie chart es suficiente como para poder hacer, digamos, una representación de las situaciones, pero nos damos cuenta, digamos, que sobre eso, pues entonces no necesariamente, digamos, va a ser así, porque, por ejemplo, si queremos crear un reporte de una comparación y hay múltiples variables, de repente puede hacer, digamos, que un pie chart se quede bien corto, ¿verdad? Entonces lo mejor puede hacer, digamos, incluso ver la tendencia histórica, ¿verdad? Como lo que se puede ver, como por ejemplo con un gráfico de línea, es algo que, digamos, que incluso, digamos, va a poder ser más representativo. O si se quiere ver, digamos, la globalidad, ¿verdad? Con respecto, digamos, a lo que puede ser un estado deseado, con respecto, digamos, o a una estimación de ventas que se pueda tener, e ir viendo, digamos, el comportamiento por cada una de las líneas de negocio, ¿verdad? Como lo que puede ser, digamos,
un gráfico de telaraña, ¿verdad? Entonces, todo eso, digamos, va a depender. ¿Qué herramientas son las que normalmente, digamos, se utilizan, digamos, sobre eso? Pues sobre eso, pues entonces ustedes habrán escuchado, con el tema de Data Science, pues tenemos básicamente dos exponentes principales, ¿verdad? El lenguaje de programación R o el lenguaje de programación Python, ¿verdad? Realmente, digamos, ya estando, digamos, y lo que normalmente, digamos, se suena más, se dice que básicamente, digamos, el lenguaje de programación Python es el que más se ha generalizado, pero ¿por qué? Porque realmente, digamos, es un lenguaje de programación que a la vez tiene ese dinamismo, ¿verdad? Y tiene esas funciones que te permite también, digamos, tener múltiples funcionalidades y que incluso, digamos, se puede meter en temas estadísticos, ¿verdad? Que te permite incluso, digamos, poder hacer programaciones, automatizaciones, ¿verdad? Pero, digamos, incluso si lo comparamos con R, que un R es un lenguaje que incluso está más enfocado, digamos, a temas estadísticos, pues entonces va a depender también, digamos, de la necesidad, ¿verdad? Y va a depender también, digamos, del conocimiento que se puedan tener. Python realmente, digamos, no solamente lo utilizan para temas de data science, sino también, digamos, con respecto, digamos, a temas con respecto, digamos, a seguridad de la información, por ejemplo, seguridad informática, por ejemplo, cuando se quieren hacer, digamos, análisis como tal, ¿verdad? Entonces, Python realmente, digamos, ofrece esa funcionalidad y esa modularidad que también, digamos, puede ser más requerido. Entonces, R de repente puede ser incluso, digamos, más específico, pero aquí realmente, digamos, es como ustedes se sientan más cómodos con respecto, digamos, a esto, ¿verdad? Normalmente, digamos, se encuentran básicamente, digamos, con herramientas para Data Science, ¿verdad? Que están básicamente, digamos, como para hacer este análisis, esta presentación, esta representación como tal sobre eso, ¿verdad? Y normalmente, digamos, en el mercado lo que se utiliza ya, digamos, como para estas herramientas de análisis y presentación, pues estas son, digamos, como que las principales, ¿verdad? Tableau, Power BI, Qlik, ¿verdad? Entonces, básicamente, digamos, son, digamos, parte, digamos, de las cosas que también, digamos, y es bueno que ustedes también, digamos, lo conozcan. En la mayoría, digamos, de empresas, el que más generalizado como tal es Power BI. Los otros dos son bastante buenos, pero obviamente, digamos, la licencia pues, puede ser un poquito costosa, digamos, con respecto, digamos, a eso, ¿verdad? Pero esto básicamente, digamos, ayuda también, digamos, como para poder potenciarlo, ¿verdad? Y el tema es hacer también poder tener reportes y generar esos reportes que estábamos viendo y que estos se puedan comunicar eficiente y oportunamente, ¿verdad? Dentro del aspecto digital, ¿qué es lo que tenemos con respecto, digamos, a lo que son los temas de analítica, ¿verdad? Temas con respecto, digamos, a lo que pueden ser, digamos, la integración de lo que son los datos, ¿verdad? La conectividad como tal, ¿verdad? De información que se puedan tener mediante lo que puedan ser, digamos, temas de data warehouse, ¿verdad? Temas mediante lo que puede ser análisis predictivos y visualización de datos como tal. Y el siguiente paso, ¿verdad? Teniendo esto, es básicamente el tema con respecto, digamos, a la automatización. Porque aquí realmente, digamos, es un tema de conectividad, ¿verdad? No solamente es poder obtener y acceder a lo que es la información, sino es bien qué podemos hacer con eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas que incluso podemos venir y podemos automatizar para hacer más eficientes nuestros procesos y que de repente reducir los riesgos con respecto, digamos, a lo que puedan ser, digamos, manualidades, ¿verdad? Duplicidades como tal, ¿verdad? Entonces, todo eso, digamos, también ayuda y también eso también, digamos, se maneja también, digamos, con el modelado de los procesos, ¿verdad? Que va a permitir y que habilita básicamente, digamos, lo que es la información como tal. Entonces, de repente, hay herramientas que se puedan tener en el mercado, ¿verdad? Caso, por ejemplo, ACL, caso con respecto, digamos, IDEA, ¿verdad? U otro tipo de herramientas que se puedan tener como tal son las que también, digamos, ayudan para poder hacer esta conexión dentro de lo que es la información como tal y eso ver qué pasos y qué procesos se pueden realizar. Y ya tenemos el siguiente paso, posterior a lo que es la automatización, que es la inteligencia cognitiva, ¿verdad? Que nosotros normalmente, digamos, los que más hemos escuchado, ¿verdad? Son con respecto, digamos, a lo que son los temas de Machine Learning, ¿verdad? Acerca, digamos, de establecer esos modelos que automáticamente ellos estén aprendiendo, ¿verdad? Constantemente, digamos, con respecto, digamos, a lo que son las pruebas, ¿verdad? O la inteligencia aumentada, ¿verdad? Que son las cuales las aplicaciones, ¿verdad? Tienen y simulan el comportamiento humano, ¿verdad? Como lo que puedan ser, digamos, percepciones visuales, ¿verdad? Reconocimiento de voz, que eso incluso nosotros, pues para nosotros es una caja negra, pero normalmente nosotros incluso, digamos, lo vemos en aplicaciones como, por ejemplo, las aplicaciones de Google, ¿verdad? Entonces, todo eso, digamos, es parte de ese aprendizaje y el tema que también, digamos, la data y las bondades que las data nos provee, ¿verdad? Y esto, básicamente, digamos, lleva al siguiente tema, que es el tema, digamos, con respecto a la transformación digital, ¿verdad?
¿verdad? Cómo es ese dinamismo que viene producto de esta conectividad, que viene producto también, digamos, de lo que es la información que tenemos de lo que son nuestros datos, ¿verdad? Es la información que nos permite hacer un mejor análisis con respecto, digamos, a nuestros targets, ¿verdad? A nuestros clientes, que nos permiten sobre eso, pues entonces hacer y considerar estas situaciones que realmente, digamos, vienen y han venido a transformar, no solamente, digamos, a lo que es la empresa, sino ha venido a transformar con respecto, digamos, a lo que es básicamente, digamos el negocio como tal, ¿verdad? Entonces, hoy nos encontramos redes que incluso, digamos, son más dinámicas, ¿verdad? Entonces, nosotros incluso, digamos, antes lo veíamos como un mercado masivo, la empresa lo miraba con respecto, digamos, a un mensaje masivo, ¿verdad? Hoy nos encontramos casos donde nos encontramos que básicamente el cliente es una red dinámica, ¿verdad? Que va a tener determinados comportamientos, que va a tener determinados sectores, ¿verdad? Incluso hoy vemos pues el comportamiento que tiene y cómo se ven, cómo su criterio, por ejemplo, incluso y hay producto de eso también han nacido nuevas profesiones, como el caso, por ejemplo, de los influencers, ¿verdad? Como las empresas ahora, pues antes tenían únicamente una comunicación unidireccional, pero ahora de repente, mediante lo que son las redes sociales, pues tenemos comunicaciones en las dos vías, ¿verdad? Que se han creado incluso, digamos, las profesiones, como el caso, por ejemplo, de los community managers, ¿verdad? Entonces, la empresa antes era un influenciador como tal, ¿verdad? Hoy los clientes son los que básicamente, digamos, vienen y marcan el mercado, como lo estábamos hablando con respecto, digamos, a esto, ¿verdad? Antes se tenía una mercadotecnia tradicional, ¿verdad? Ahora, digamos, se ha traducido bastante eso mediante lo que son el tema, digamos, de reconocer básicamente, digamos, la lealtad como tal, ¿verdad? Para lo que pueda ser un producto o para una empresa como tal, ¿verdad? Entonces, antes, digamos, ese dinamismo que se ha venido, digamos, realizando, ¿verdad? Se ha venido desarrollando, que nos permite también, digamos, como tal, digamos, tener competencias que antes, digamos, eran focos tal vez de repente incluso, digamos, más estáticos, pero hoy tenemos procesos que son incluso, digamos, más dinámicos, relaciones que de repente, digamos, que teníamos antes con respecto, digamos, a socios y rivales que han decisiones claras, ¿verdad? Con respecto, digamos, al comportamiento que tenían como tal, ¿verdad? Entonces ahora vemos incluso, digamos, que hay ese tipo de partners que uno de repente, digamos, no entiende, digamos, incluso, digamos, entre las mismas líneas con respecto, digamos, a lo que puedan ser las líneas de negocio, ¿verdad? Pueden ser universidades como tal, ¿verdad? Pueden ser, digamos, temas de redes hoteleras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, antes el activo principal estaba dentro de la empresa, ¿verdad? Hoy básicamente, digamos, el activo, como lo hablamos, es básicamente una información y es la que recibe como tal del otro lado, ¿verdad? Antes, por ejemplo, las decisiones se basaban básicamente, digamos, en la intuición y en la experiencia, ¿verdad? Y nadie se atrevía básicamente, digamos, con respecto, digamos, a tratar algo nuevo. Hoy realmente incluso, digamos, lo que se trata de hacer de manera general es aprender cuáles son las lecciones aprendidas que se tienen producto del atreverse, ¿verdad? Entonces, se da cuenta que, por ejemplo, antes para poder lanzar un producto, pues entonces los costes eran elevados, los tiempos eran elevados, ¿verdad? Ahora se trata más de un enfoque con respecto, digamos, incluso con respecto, digamos, al agilismo, ¿verdad? Por la experiencia que eso mismo te pueda generar, ¿verdad? Entonces, entonces todo eso, digamos, con respecto, digamos, incluso, digamos, al innovar, al atreverse, ¿verdad? Es parte de las cosas que incluso, digamos, las compañías lo hacen, también incluso, digamos, ofreciendo otra gama de productos o subproductos, ¿verdad? O incluso, digamos, el tema con respecto, digamos, a las low cost, no solamente, digamos, incluso aplican básicamente, digamos, para lo que son las líneas aéreas, ¿verdad? Sino para distintos tipos de empresas, ¿verdad? Entonces, antes incluso, digamos, con los temas de valor, pues estaba claro, básicamente, digamos, cuál era, digamos, básicamente, digamos, el esquema de valor que se tenía efectivamente, digamos, para un producto. Ahora realmente, digamos, el esquema de la propuesta que se va a dar va a ser, digamos, incluso va a ser específica a las capacidades económicas o también, digamos, a lo aspiracional que de repente, digamos, pueda requerir básicamente, digamos, un cliente, ¿verdad? Entonces, todo eso, digamos, dinámica ha venido cambiando con respecto, digamos, a lo que pueda ser generación de valor, el tema también, digamos, de los partners que pueda tener, digamos, con respecto, digamos, a eso. Antes se enfocaba más bien, digamos, en un producto como tal, ahora se trata también, digamos, de toda la experiencia y eso incluso, digamos, lo que se trata de venir, ¿verdad? Incluso con los temas con respecto, digamos, a los datos, y esto básicamente, digamos, con lo que concluyo, tenemos también, digamos, que antes se tenía básicamente, digamos, modelos como tal, ¿verdad? Modelos tradicionales, donde, como les decía, ¿verdad? Teníamos una estructura como tal y la información únicamente venía de los propios sistemas, ¿verdad? Ahora lo que se trata de hacer es también, digamos, poder incluir toda esa información que viene producto, digamos,
de otros sistemas, que a la vez también, digamos, le permite tener ese insight de información y que le permite sobre eso, pues entonces poder hacer esos modelos predictivos que le van a permitir sobre eso poder realizar y cambiar como tal sobre esto, ¿verdad? Entonces, esto es parte, digamos, de las cosas que les quería compartir este día, ¿verdad? Acerca, digamos, de cómo ha venido cambiando esto con respecto, digamos, a los temas de innovación, cómo la innovación, pues, obviamente, se ve potenciada, efectivamente, digamos, con respecto, digamos, a lo que es la información como tal, ¿verdad? Y cómo esta información, pues, trae muchas cosas y traerá muchas bondades hacia lo que es nuestra vida como tal. Muchas gracias, Leo. Sin duda alguna, todo el contenido de tu presentación es súper importante y es parte fundamental de ese camino que nosotros tenemos que recorrer como profesionales de las áreas de tecnología. Importante aquí que nos empezamos a profundizar y apoyar en estas nuevas tecnologías, en el análisis de datos que tú mencionabas, en todos los temas asociados a las ciencias de datos y demás. Sin embargo, a veces se nos olvida que todo esto tiene una conexión muy directa con lo que es la ventaja competitiva de nuestras compañías y cómo la podemos construir a lo largo de nuestro buen funcionamiento dentro de las ramas de tecnología propiamente. Por aquí te cuento que tenemos una pregunta, nos dicen, ¿qué rol juegan estas estructuras dinámicas en el análisis de datos en interpretación de la información en la ciberseguridad? Realmente, digamos, el tema de ciberseguridad, todo esto, digamos, realmente, digamos, fluye, ¿verdad? E importa, ¿verdad? Para hacer lo que es también, digamos, el modelamiento de lo que puedan ser, digamos, los determinados datos, ¿verdad? El análisis de datos también, digamos, se utiliza también, digamos, como para poder anteponerse y anticiparse lo que puedan ser, digamos, amenazas. Eso también, digamos, también ayuda bastante, digamos, como para poder determinar lo que es un comportamiento normal, ¿verdad? Que se puede tener. Que incluso, digamos, para temas de fraude, digamos se realiza, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de la ubicuidad con respecto, digamos, a lo que puede hacer un usuario, ¿verdad? ¿Dónde ha estado físicamente en un momento, ¿verdad? Y que de repente viene y realiza una transacción que está fuera de lo que es su ámbito geográfico y por mucho, ¿verdad? Entonces, eso puede venir y poder, digamos, generar ese tipo de alerta. Entonces, el análisis de datos, yo lo enfoqué más al tema de transformación digital, pero obviamente, digamos, con respecto, digamos, a la seguridad de información, pues es bien pertinente y es bien necesaria, pues, y es parte también, digamos, de incluso, digamos, los nuevos modelos que se utilizan para lo que es, digamos, la seguridad informática, se utiliza bastante como para poder hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Gracias, Leo. Marvin nos pregunta, desde tu experiencia y en el contexto de ahorrar costos, ¿qué herramientas técnicas recomiendas para implementar un proceso de auditoría continua que permita analizar información en tiempo real para la toma de decisiones? Pues realmente, digamos, eso va a depender también, digamos, de la dinámica que se tenga como tal, ¿verdad? Si de la dinámica y también, digamos, del contexto que se tenga básicamente, digamos, en lo que es la información. De repente puede ser, digamos, que incluso muchas de las empresas ya están básicamente, ya saben, digamos, de la importancia, por ejemplo, de la conectividad que se tienen, ¿verdad? Hay empresas que ya incluso, digamos, tienen básicamente, digamos, ya han definido un lago de datos, ¿verdad? Tienen básicamente, digamos, procesos en los cuales, digamos, están haciendo esa extracción y esa información como tal, y esa información fluye básicamente, digamos, a lo que es básicamente la empresa, ¿verdad? Entonces, auditoría sobre esto y las áreas de seguridad deberían seguir básicamente el mismo camino, ¿verdad? Tomar básicamente, digamos, esas mismas fuentes, ¿verdad? Entonces, una manera que yo considero que es bien importante, digamos, sobre esto, pues entonces es montarse con respecto, digamos, a la estrategia que pueda tener básicamente, digamos, la organización, ¿verdad? Y ya sobre eso, pues entonces venir y contar con herramientas que no necesariamente, digamos, obviamente, digamos, el licenciamiento es bueno, ¿verdad? Nos genera bastantes cosas, pero hay incluso, digamos, herramientas como la que tú conoces, Ana, como es el caso de NAI, que ya incluso, digamos, tiene determinados modelos que te permiten básicamente hacer esa conexión, ¿verdad? Y poder hacer análisis, poder hacer, digamos, nuevos procesos de análisis, de comunicación, ¿verdad? Y que ya incluso, digamos, se pueden hacer mediante lo que es esa herramienta, y es una herramienta open source, pues. Sin duda alguna, Leo, completamente de acuerdo. Y por aquí nos cerramos con la pregunta de Germán, que nos pregunta tu experiencia o qué piensas tú sobre la cuarta revolución dentro de tecnología y cómo también asociamos eso un poquito desde la visión de transformación digital, ¿no? Sí, realmente, digamos, con esta cuarta revolución, decimos que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Porque al final sobre esto, pues obviamente ya vemos también, digamos, que
que básicamente, digamos, se hacen productos, ¿verdad? Que van a ser en base, digamos, a la demanda o a la demanda esperada, por ejemplo, ¿verdad? Y la demanda incluso viene de la misma información que básicamente con respecto, digamos, al entorno, ¿verdad? Entonces eso obviamente, digamos, viene y dinamiza básicamente, digamos, el proceso con respecto, digamos, a la cadena de valor, ¿verdad? Reduce también de repente, digamos, con respecto, digamos, a la obsolescencia de inventario que se pueda tener, digamos, sobre eso, ¿verdad? Entonces, definitivamente, digamos, esto, pues, obviamente, digamos, no solamente es para las empresas que ofrecen, digamos, ventas por canales no presenciales, sino en la industria como tal, ¿verdad? Mediante lo que puedan hacer estos análisis de nichos de mercado, de demanda, de posibilidad de demanda. Entonces, todo eso va relacionado definitivamente. Una vez más, Leo, te agradecemos que hayas tenido la disposición de acompañarnos durante este congreso. Sin duda alguna, tu conocimiento nos llenará de muchas aptitudes y actitudes para enfrentar los nuevos retos que tenemos adelante. Encantado de participar. Muchas gracias. A todos un saludo.